herederos del reino. Y eso tiene que ver con identidad, jóvenes. Eso tiene que ver con quién tú eres, con quién soy yo, quiénes somos nosotros, quién eres tú, qué parte juegas tú aquí en la tierra. Entonces, de eso se trata esto. Vamos a hablar de eso, jóvenes, de identidad. Vamos a hablar de quién tú eres, de lo que tú significas, qué papel juegas dentro del reino de Dios. Porque existen dos reinos. Dos reinos existen aquí en la tierra: el reino del diablo y el reino de Dios, el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y algo que a mí me ministraba, jóvenes, en este momento, cuando yo miraba este video y me ponía a pensar, me podía meditar, me mandaba a mi niñez, a mi juventud. Entonces, por todo lo que yo había pasado en mi juventud, cuando yo era joven, que no hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó, profeta? ¿Por qué se ríen? Entonces me ministraba de cuando yo era joven. Y yo me ponía a pensar, porque si algo el enemigo quiere robarte a ti, es tu identidad, de quién tú eres dentro del reino de Dios. Entonces yo me ponía a meditar y me ponía a pensar de quién yo era en mi juventud, qué papel yo desarrollaba dentro de mi familia, de mi núcleo familiar, con mis amigos. Y yo me ponía a pensar y yo me ponía a meditar en cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años. Y yo recuerdo que cuando yo era joven, jóvenes que están aquí, herederos del reino, yo recuerdo que cuando yo era joven, yo era una persona que de una manera u otra yo sentía que me hacía falta, que me había hecho falta o me hacía falta el amor de mis padres. Yo me sentía de una manera u otra que yo crecía alejado de una fraternidad, del amor de mi papá, del amor de mi mamá. Y eso me llevó a mí a un desorden, voy a decirlo así, a un desorden emocional. Ahora, yo no crecí, jóvenes, en una familia cristiana. Quiero que pongan atención a esto. Yo no crecí en una familia cristiana, ¿ok? Pero aún así, mi padre todo el tiempo trabajó, y mi madre también, para que nosotros, para que a sus hijos no les hiciera falta nada, que todo el tiempo tuviéramos que vestir y que comer. Pero hacía falta algo en nuestra familia, en nuestra casa. Entonces yo así crecí. Yo recuerdo que por falta, regresamos otra vez al tema del video, jóvenes, por falta de identidad, falta de saber quién yo era, qué papel yo desenvolvía dentro del reino de Dios, yo llegué a desarrollar una mente un poco distorsionada, jóvenes. Dice la palabra en los evangelios, escúchenme, dice la palabra en los evangelios que cuando nuestro Señor Jesucristo, jóvenes, inicia su ministerio aquí en la tierra, la primera visitación que Él tuvo en el mundo espiritual fue, obviamente, dice que cuando Él se bautizó, dice la Biblia, que cuando Jesús se bautiza y desciende del agua después de su bautizo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre Él. Pero la siguiente visitación que Él tiene es en el desierto, porque dice la Biblia, jóvenes, que Jesús es llevado al desierto por el mismo Espíritu Santo de Dios para ser tentado por el enemigo, para ser tentado por el diablo. Y dice la Biblia que cuando está en el desierto, lo primero que el diablo quiere tentar en la vida de Jesús es su identidad. Porque cuando el diablo se acerca a Jesús, jóvenes, lo primero que le dice: si es verdad que si tú eres el Hijo de Dios, si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Porque el diablo sabía que Jesús estaba ayunando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno de los mayores problemas, jóvenes, que tenemos hoy en día es que nuestros jóvenes no conocen, no saben
que ellos tienen una identidad dentro del reino de Dios. Entonces fue por eso que decidimos ponerle por tema a este evento, a este congreso, herederos del reino. Porque eso es lo que tú eres, joven que estás aquí. Eres un heredero del reino de Dios. Ahora, yo quiero parafrasear algo que está en la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 15 en adelante. Y la Biblia habla en ese libro de Lucas de un hijo y un padre. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es ser hijo y tener un padre o una madre? Levanten la mano. Amén, profeta, gloria a Dios. Entonces, quiero tocar ese tema porque es un tema que todos necesitamos conocer. Porque todos en algún punto de nuestra vida hemos batallado. Todos los que estamos aquí enfrente, miren, los más mayores. Yo sé que los más mayores están en esta línea aquí. Pero de aquí seguimos los que estamos enfrente. Entonces todos hemos sido hijos. Todos los que estamos aquí hemos experimentado ser hijos. Amén. Entonces yo creo que todos nos vamos a familiarizar con este tema, con esta historia que les voy a estar contando. Porque dice la palabra de Dios, la Biblia habla en el libro de Lucas, como lo acabo de mencionar, que un jovencito. ¿Cuántos años tienes tú, Luis? 17. Ok, yo creo que ese jovencito tenía entre 16 y 17 años. ¿Cuántos años cree, profeta, que ha de haber tenido el hijo pródigo? Unos 17, 18 años. Bueno, en la tradición judía, ¿ya de qué edad se consideraban ya para salir de casa? ¿De 30? Ay, Señor, andamos bien errados. Entonces, dice la Biblia que en una ocasión un joven vino con su padre. Y dice la Biblia que este joven vino y approachó, así es la palabra, approachó, encaró a su papá y le dijo: papá, necesito hablar contigo. Quiero que antes de que tú te mueras, necesito que te metas en esta historia, ¿ok, joven? Dice la palabra que va este joven, vamos a decirlo así, de 30 años, y le dice a su padre: padre, yo necesito hablar contigo. Necesito que tú me escuches. Yo quiero pedirte algo, papá. Yo quiero pedirte que antes de que tú te mueras, imagínate qué atrevimiento, joven que estás aquí, heredero del reino de Dios, que estás aquí. Qué atrevimiento de ese joven. Qué rebeldía. Amén. Viene este joven y le dice a su padre: antes de que tú te mueras, papá, yo necesito que me entregues mi herencia. ¿Cuántos saben aquí qué es lo que es una herencia? No saben qué es una herencia. La mayoría no saben qué es una herencia. Bueno, yo sé que la profeta nos está traduciendo. Una herencia es algo que papá o mamá dejan de mucho valor o de un gran valor cuando ellos mueren, a un ser amado, a un ser querido, a un hijo, a una hija. Eso es una herencia. Mira, cuando una persona muere, nosotros lo conocemos como un testamento, ¿verdad que sí? Y en el testamento, ellos antes de morir, los padres van con un abogado y ellos escriben una carta. Y en esa carta ellos dejan saber que ellos dejan algo de valor a sus hijos. Puede ser mucho dinero, puede ser algo material, puede ser casas, puede ser carros, no sé, como dicen los americanos, you name it. Amén. Entonces, una herencia puede ser algo de valor que papá o mamá te va a dejar a ti cuando él o ella pasen a mejor vida o vayan con el Señor o mueran, para que mejor me entiendas. Entonces, dice la Biblia, joven que estás aquí, heredero del reino, que viene este joven con su papá y le dice a su padre: necesito que me entregues mi herencia antes de que tú te mueras. Este joven, para traducir lo que la palabra de Dios dice, joven, para traducirles a ustedes y me entiendan, él estaba pidiendo su parte de dinero
Al joven no le importaban caballos, al joven no le importaban camellos, maestro. Al joven no le importaban gallinas. ¿Qué le podía dejar de valor ese papá a su hijo menor? En ese tiempo la tecnología, heredero del reino que estás aquí, la tecnología no estaba tan avanzada como hoy. En ese tiempo no había Mustang 5.1, ni habían Corvettes, ni había, no sé, motopatinetas o bicicletas motorizadas como la que le gustan a Luis. En ese tiempo no había motos, cuatrimotos. No había, no sé, Teslas, no había Porsches, no sé, no había la tecnología que hay hoy. Entonces es obvio que a ese jovencito, a ese muchachito, no le interesaba algo material, no le interesaban animales, no le interesaba una casa. Él quería dinero. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos podemos familiarizar con eso? Nos podemos, no sé, de una u otra manera, ¿cómo la palabra? Entrelazar con, hay otra palabra que quiero decir, relacionarse con lo que estoy hablando. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún punto de nuestra vida hemos ido con papá y con mamá exigiéndole algo que nosotros ni siquiera trabajamos para obtenerlo, solamente porque sabemos que somos hijos y sabemos que tenemos un papá o una mamá? Nos sentimos con derecho de ir para con ellos y decirles: entrégame lo que me pertenece. Entonces dice la Biblia, jóvenes que están aquí presentes, que este joven va y le exige a su padre: dame lo que me corresponde, entrégame mi herencia. ¿Qué le correspondía a este joven? Joven que estás aquí, que el papá se le hubiera volteado y le hubiera pegado una cintariza, una cachetada, como dice el profeta, que se hubiera sacado la chancla y le hubiera pegado unos chanclazos. Es que ¿qué es lo que te pertenece a ti si tú no has trabajado para obtener nada de lo que hay en esta casa? Bueno, y podemos pensar en muchas cosas que el papá le hubiera podido haber dicho a su hijo, que el papá solamente lo miró y lo escuchó, como muchos de nuestros padres, literalmente. En una ocasión yo recuerdo, yo les comentaba que yo crecí con un desorden emocional. Yo creo que ese desorden emocional venía desde entonces, profeta, ya, literalmente. Porque ahí en esa historia del hijo pródigo podemos mirar, jóvenes, un desorden emocional, literalmente. Porque ese joven que le exigía su herencia a su padre no sabía lo que estaba haciendo. Entonces yo mencionaba que yo crecí con un desorden emocional hasta cierto punto. Yo recuerdo, jóvenes que están aquí, que en ocasiones, por falta de esa identidad, porque de eso vamos a estar hablando, por falta de esa identidad en mí, por falta de saber que yo era hijo y que yo jugaba un rol, aunque yo no era cristiano. Pero mi abuela, en la casa donde vivíamos, yo miraba a mi abuela, que ella de una u otra manera era creyente. Pero a pesar de que mi abuela era creyente, ella creía en Dios. A mí no se me inculcó, no se me motivó, no se me enseñó lo que era ser un miembro del reino de Dios. Y yo recuerdo que en ocasiones, jóvenes que están aquí, que yo me quedaba solo. Yo recuerdo que en ocasiones que yo me quedaba solo. Yo recuerdo que de repente llegaba un temor a mi vida, llegaba un miedo a mi vida, un temor, un terror, y yo me sentía con mucho miedo. Y yo recuerdo que cuando yo empezaba a sentir ese temor, ese miedo en mi soledad, cuando yo era joven, así como ustedes, yo recuerdo que por falta de identidad, yo comenzaba a hablar cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, yo le declaraba mi amor a Satanás. Y yo decía:
en mi niñez, en mi falta de identidad. Joven que estás aquí, pon atención, porque a lo mejor tú estás pasando por lo mismo. Yo recuerdo que en mi falta de identidad, cuando yo me quedaba solo y llegaba y se apoderaba de mí un miedo, un terror, yo empezaba a hablar cosas sin sentido. Y yo le declaraba mi amor a Satanás. Y yo decía: a Satanás, si en este momento te me apareces, yo te voy a abrazar y te voy a decir que yo te amo y que tú eres mi padre. Por falta de identidad. Y eso me llevó a mí, jóvenes que están aquí, eso me llevó a mí, cuando yo ya era joven, a un desorden emocional. Porque yo crecí con unos sentimientos encontrados para con mis padres. Yo sentía que yo odiaba a mi padre y a mi madre. Cuando yo tenía la edad más o menos de 16, 17 años, yo recuerdo que muchas veces yo me metía a un cuarto yo solo y yo deseaba quitarme la vida. Y yo no entendía. Y yo le decía de una manera u otra, en mi ignorancia, yo le decía la verdad a no sé quién: ¿por qué yo nací? ¿Para qué mis padres me trajeron a este mundo? Solamente a sufrir. Porque yo sentía que yo había crecido sin el amor de mis padres, sin una identidad. No había una identidad en mí. Es por eso que eso me conllevó, ya cuando yo tenía la edad de 16, 17 años, a empezar a navegar en el mundo de las drogas. Entonces eso me llevó a mí a empezar a buscar en el mundo de las drogas. Miraron el video de las balaceras, cuando inicia el video, de los jóvenes tirándose balazos unos a otros. Yo recuerdo que yo me ponía en la ventana de la casa donde vivíamos y yo me asomaba por la ventana. Y yo recuerdo que yo agarraba un arma de fuego, y cuando pasaba la gente caminando por enfrente de la banqueta de mi casa, yo les apuntaba con el arma de fuego. Y yo deseaba jalar ese gatillo. Yo sentía unas ganas, un hambre por quitarle la vida a cierta gente. Y así crecí, con un desorden emocional, por falta de identidad. Por eso yo creo, jóvenes que están aquí presentes, yo creo que Dios te trajo aquí con un propósito. Porque tú necesitas saber, joven que estás aquí, que tú juegas un papel importante en el reino de Dios. Hay una identidad en ti que Dios ya había preparado para ti, joven, antes de que tú llegaras a este planeta Tierra. Tú no estás aquí por condición. Tú no estás aquí porque te trajeron a la fuerza. Tú no estás aquí solamente porque, no sé, fuiste algo que no planeó tu papá o tu mamá. Tú estás aquí en este lugar porque Dios tiene un propósito para ti, joven. Tú necesitas saber que tú tienes una identidad del reino de Dios, que en ti se mueve una identidad que papá desde los cielos apartó para el día de tu nacimiento y desde antes de que tú nacieras. Joven que estás aquí, tú no estás aquí por coincidencia. Tú no naciste, tú no eres un producto. Tú no eres un producto de una venganza ni de un accidente. Tú estás aquí, joven, porque hay un plan de Dios para tu vida. Mencionaba a Abigail Barraza, que ella en muchas ocasiones había intentado quitarse la vida. En muchas ocasiones ella mencionaba en su testimonio que ella se había cortado su mano, tal vez, no sé, con el deseo de alcanzar una vena y poder morir, y poder dejar de tener los ataques que ella tenía. Ella buscaba la muerte, como muchos jóvenes la han buscado. Yo lo puedo decir, joven, que yo también busqué la muerte muchas veces, en muchas ocasiones. Pero quiero que entiendas esto: no fue, si yo busqué la muerte en muchas ocasiones en mi vida, no era porque yo lo anhelaba de corazón, era porque hacía falta una identidad en mí.
Había algo que yo no estaba entendiendo. Había algo que a mí no se me había enseñado. Había algo que a mí no se me había inculcado. Que yo era un hijo de Dios y que jugaba un papel importante en el reino de Dios. Y que todos esos ataques, esos malos pensamientos que venían a mi vida, eran porque el enemigo no quería que llegara al lugar donde estoy hoy. Si hay algo que el enemigo quiere evitar, joven que estás aquí, es que tú llegues a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Si hay algo que el enemigo no quiere, es que el propósito de Dios se logre en ti. Entonces, si tú dices: es que yo soy muy atacado, es que a mí me atacan mucho por los sueños, en las escuelas, a donde quiera que me mueva mi padre, mi madre, yo recibo ataques de otros niños. Me atacan, no sé, cuando estoy dormido, me atacan en pensamientos. Joven, si eso sucede contigo, déjame decirte algo: es porque tú tienes un llamado de Dios, porque tú juegas un papel importante dentro del reino de Dios. Es porque Dios tiene algo preparado para ti a cierto tiempo de tu vida. Y hablábamos, regreso otra vez al tema del hijo pródigo, porque dice la palabra de Dios, joven, que cuando va el hijo y le pide su herencia a su padre amoroso, porque su padre lo amaba, porque la prueba está ahí escrita, que dice la palabra que su padre no le discutió ni le reprochó, solamente fue y le entregó lo que su hijo le estaba pidiendo: el amor de padre. Muchas de las veces, profeta, hablamos la historia del hijo pródigo, pero no hablamos lo que el padre sufrió cuando su hijo se fue de la casa. Y miramos a un padre que amaba a su hijo, lo amaba con todo su corazón, porque dice la Biblia que va y vende lo que tuvo que vender el padre, se despoja de lo que se tuvo que despojar y le entrega la cantidad de dinero que a su hijo le tocaba. Y dice la palabra, joven que estás aquí, que ese muchachito, que ese jovencito, cuando agarra ese dinero, se va a probar el mundo. Dice la palabra de Dios que deja su casa, abandona su casa y se va a otra ciudad. Y cuando llega a la otra ciudad, él empieza a vivir su vida. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado esa palabra? Yo quiero vivir mi vida. Levanta la mano. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Yo quiero vivir mi vida. Me llamó mi tía y me dice: mi hijo, te quiero pedir un favor. Tu primo hermano anda muy mal. Me acabo de dar cuenta que anda ingiriendo drogas, anda fumando marihuana, anda fumando cristal, anda fumando cocaína. Entonces, mi hijo, yo sé que tú amas al Señor, yo sé que tú eres cristiano, pero es que mi hijo me dijo, mi tía me habló por teléfono y me dijo: es que mi hijo me acaba de decir que él quiere vivir su vida y yo tengo miedo que a él le suceda algo. Apenas la semana pasada él vino y su cuarto, que era un cuarto bonito, con una cama bonita, lo acaba de pintar, una pared roja y las otras 3 paredes negras, y ya empieza a dibujar cosas raras, empieza a dibujar demonios en las paredes. No sé qué está pasando, me dijo, pero por favor, me dijo: mi hijo, llévate a tu primo a tu casa allá a Estados Unidos, para que lo lleves a la iglesia y conozca a Jesús, para que Jesús lo sane, para que Jesús le dé otra oportunidad de vida. No quiero que mi hijo termine en la calle. Y yo le dije: está bien, tía, voy a hablar con mi esposa, porque yo no tenía mucho tiempo, que me acababa de casar. Y yo hablé con mi esposa y le dije: sabes, le dejé saber la situación. Y mi esposa,
como una mujer de Dios, como una mujer cristiana, y no teníamos mucho de bautizados. Me dijo: está bien, tráete a tu primo para acá, vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo a la iglesia. No puede ser posible. Él solamente tenía, creo que tenía 16, 17 años. 17 años tenía él. El Señor me había bendecido con una compañía de pintura. Dije yo: bueno, lo traigo para acá, lo pongo a trabajar conmigo, lo evangelizo durante la semana en el trabajo. Le hablo de Dios, que él vaya conociendo a Cristo, que él vaya conociendo a Dios, que vaya conociendo lo que es la hermandad, lo que es la iglesia. Y cuando decía el tiempo, lo siento, lo bautizo. Yo hice mis planes. Entonces voy por él, me lo traigo, empieza a vivir con nosotros, me lo llevo al trabajo. Pasa un mes, lo empiezo a llevar a la iglesia. Pasan 2 meses y lo empiezo a mirar raro. Empiezo a mirar que se empieza a levantar de noche y se empieza a salir de la casa. Un día domingo, durante el servicio, yo miré que él tenía una hoja y un lápiz, y mientras el pastor predicaba, yo volteo, yo giro mi cabeza y miro que él está escribiendo algo, y me llama la atención. Y yo me arrimo donde él estaba sentado y pongo atención a lo que él estaba escribiendo, y me doy cuenta que estaba dibujando un demonio, y ese demonio era Asmodeo. Yo ahí me doy cuenta que él ya estaba literalmente hasta cierto grado poseído, porque no es normal que después de 2 meses, 3 meses, una persona asistiendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, a una persona testificándole, hablándole de la palabra durante toda la semana por 2 meses, vaya a la iglesia y le falte el respeto a Dios de esa manera. Entonces yo ya me di cuenta que algo más grave estaba sucediendo ahí. Me espero entre semana estamos trabajando, y yo le empiezo a hablar de la palabra. En eso él se me queda mirando fijamente a los ojos y me dice: te quiero pedir un favor. Y le pregunté: ¿qué sucede? Y me contestó: quiero pedirte que me dejes de hablar de Dios. No quiero que me vuelvas a hablar de Dios, me dijo. Tú ya fuiste joven como yo lo soy ahora, me dijo. Tú ya estuviste 16, 17, 18 años, me dijo. Tú ya viviste en el mundo. Tú ya te drogaste, tú ya tomaste, conociste las discotecas, las fiestas, y todo lo que el mundo puede ofrecer, me dijo. Ahora yo quiero vivir mi vida. Esa es una palabra, iglesia, jóvenes que están aquí. Esa es una palabra muy peligrosa, porque esa palabra está escrita en el libro, lo que ellos le llaman la Biblia negra, en la Biblia de Satanás. A mí Satanás me lo dijo en persona me lo dijo: vente con nosotros y aquí vas a poder vivir tu vida, me dijo. Aquí nadie te va a poder decir nada. Vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Vas a poder disfrutar de todo lo que tú quieras, todo lo que el mundo te puede ofrecer. Y yo recuerdo cuando mi primo hermano me dijo: no quiero que me vuelvas a hablar de Dios, yo quiero vivir mi vida. Cuando él me mencionó eso, yo quiero vivir mi vida, yo le dije: está bien, te voy a dejar en paz. Tú vive tu vida. El error, jóvenes que están aquí, herederos del reino que están aquí, el error más grande que tú puedes cometer es pensar que tú vas a vivir tu vida, que la vida es tuya, joven, que la vida te pertenece. No, no. La vida, joven, que estás aquí, no te pertenece a ti. No es tu vida. Joven, pídele a tu mamá o a tu papá que te lleven al panteón.
Dile a tu papá y a tu mamá: papá, mamá, llévame al panteón, quiero ir al panteón. Y cuando tu papá o tu mamá te pregunten: ¿para qué quieres ir al panteón, mi hijo? Dile: es que quiero mirar si en el panteón también hay jóvenes y niños enterrados. Y te vas a dar cuenta que sí, que también los jóvenes se mueren, que también hay jovencitos y jovencitas que se mueren a corta edad. Ese es el error más grande que un joven puede cometer: decir: yo voy a vivir mi vida, déjame en paz. Cuando mi primo hermano me dice: yo quiero vivir mi vida, yo sentí que algo se rompió dentro de mí. Salí del trabajo y le hablé a su mamá. Le dije: tía, sucede esto. Él no quiere que yo le siga hablando. Él no quiere seguir yendo a la iglesia. Él no quiere saber de Dios. Él me dijo que él está cansado, que él quiere vivir su vida. Y mi tía me dijo: está bien, me lo voy a traer a casa, lo voy a regresar a casa una vez más. Pasó el tiempo y se regresó. Cuando se regresa a casa, pasaron meses, recibo una llamada: tu primo hermano hizo algo, se metió en problemas con la ley, lo agarraron robando algo, lo metieron 6 meses a la cárcel, estuvo 6 meses en la prisión. Y eso me dolió mucho, sufrí mucho, porque yo lo amaba, porque yo estaba dando todo de mí para que él se salvara. Él solamente tenía 16, 17 años. Era un joven como tú que estás aquí. Después de 6 meses, él sale en libertad condicional, busca un trabajo. Pero parece que en ese lugar donde él consigue ese trabajo, había personas que estaban conectadas con el mundo de las drogas y le ofrecieron droga una vez más. No sé qué clase de droga sería. Lo único que sí sé es que un día, yo saliendo de mi trabajo, recibo otra llamada. Y cuando yo contesto el teléfono, jóvenes, él solamente tenía una hermana, 2 años más grande que él. Y era ella, era su hermana, era mi prima hermana. Le contesto el teléfono y me dice: primo, solamente te hablo para decirte que mi hermano Ernesto está muerto. Era un jovencito así como tú, que quería vivir su vida, quería conocer el mundo, quería tener novias así como tú, quería ir a los bailes, tomar, drogarse, tener sexo así como tú. Yo le pregunto a ella: ¿qué pasó? ¿Quién lo mató? Y ella, con su voz quebrantada, me dijo: nadie lo mató. Él estaba trabajando. Él había conseguido un trabajo, pero mientras él trabajaba, mientras él desempeñaba ese trabajo, algo sucedió. Él empezó a tener problemas para respirar. Cuando él cae al suelo, le llaman a la ambulancia. Va a la ambulancia, lo levantan, lo llevan a emergencias. El peor error que tú puedes cometer, joven heredero del reino que estás aquí, es decirle a Dios: Dios, déjame en paz, yo quiero vivir mi vida. Él pensaba, mi primo pensaba, que el tiempo en el cual él iba a tener, no sé, 30, 40, 50, 60 años, iba a llegar.
Y entonces él, aburrido de la vida, tal vez aburrido del pecado, él se iba a arrepentir de sus pecados y le iba a entregar su vida a Cristo. Joven que estás aquí, no es tu vida. No es tu vida. Un día el Señor te va a llamar a cuentas a ti también. Yo sé que me estás entendiendo. Este es un tema difícil para hablarse, y más cuando son puros jóvenes, profeta. Pero es que también los jóvenes se mueren. Es por eso que necesito que entiendas hoy en este día, antes de que tú te vayas, que regreses a casa, que tú juegas un papel importante dentro del reino de Dios. Que Dios te ha entregado una identidad, joven. No estás aquí para ser parte del mundo, de las estadísticas del mundo, joven. Tú estás aquí para hacer un cambio en el mundo. Tú estás aquí, joven. El Señor te está preparando a ti. Tu heredero del reino te está preparando para que seas diferente, para que en medio de las tinieblas tú brilles. Y me dijo mi prima, cuando llegó la ambulancia al hospital, él no podía respirar, pero sucedió algo, me dijo, algo raro. Porque cuando él ingresa al hospital, el médico de turno, el doctor que le tocaba atenderlo a él, ya se había ido a su casa. Y solamente estaban dos jovencitos en ese lugar que estaban practicando la medicina. Ni siquiera eran enfermeros, eran dos jovencitos que la universidad había mandado para practicar medicina. Y cuando ingresan a mi primo, al muchachito, al jovencito que quería vivir su vida, cuando lo ingresan al hospital, a la sala de emergencias, cuenta mi prima, la hermana de él, que esos dos jovencitos que estaban practicando la medicina no le pudieron ministrar oxígeno. Y me cuenta ella, porque ella se acababa de graduar de enfermería, y dicen que cuando llevaban a él al hospital de emergencias ya le habían hablado a ella, y ella presenció la muerte de su hermano. Y ella dice, testifica, que ella les gritaba cuando esos muchachitos, cuando esos jovencitos que estaban practicando la medicina no le podían meter las mangueritas de oxígeno. Algo tan fácil, dice ella. Primo, es algo tan fácil. Lo único que tenían que hacer era poner esas pipitas de oxígeno en su boca, esas mangueritas de oxígeno, para que los pulmones de mi hermano hubieran podido seguir trabajando, funcionando. Y yo les gritaba que me dejaran pasar, que yo les podía ayudar, pero porque no era mi turno, no era mi posición, no era el lugar donde yo trabajaba, no me dejaron ingresar. Y enfrente de mí, mi hermano se les murió. Pero ahí yo entendí, joven del reino que estás aquí, que no fue la culpa de esos dos jóvenes que estaban practicando la medicina. Yo ahí entendí que el tiempo que Dios mandó a ese joven aquí a California para que fuera evangelizado, yo entendí que era su tiempo de él, que Dios lo había mandado para prepararlo, porque Dios ya sabía cuál era el tiempo en el cual él le iba a hablar a cuentas a mi primo hermano. Pero ¿por qué digo esto, joven que estás aquí? Porque de su boca de él salió esa palabra, lo mismo que dijo el personaje del libro de Lucas capítulo 15. Yo quiero conocer al mundo,
Y dice la Biblia que cuando el padre amoroso le entrega ese dinero a su hijo se va a otra ciudad y empieza a gastar el dinero. Y dice la Biblia que se fue y se dio una vida de rico, y que iba y se metía a lugares donde no, a lugares prohibidos que nunca debió de haber visitado. Fue y malgastó el dinero con, no sé, mujeres, vino, licor, y todo lo que te puedes imaginar. Pero llegó un día, joven que estás aquí, llegó un día que dice la Biblia que ese dinero se le terminó a ese joven. Y empezó a batallar. Empezó a sufrir. No sé cuánto tiempo pasaría, pero dice la Biblia que llegó el día que se le acabó ese dinero. Y cuando se le termina el dinero, él tuvo que conseguir un trabajo. Y dice la Biblia que el trabajo que él consiguió fue en una granja, cuidando cerdos, atendiendo cerdos, cuidando puercos. Y dice la Biblia que en ese tiempo que le sucedió eso a este joven, llegó una gran necesidad en esa ciudad. Que llegó una gran necesidad, que dice la palabra de Dios que cuando ese joven miraba que le alimentaban a esos cerdos, a él se le antojaba la comida de los puercos. Pero un día, dice la Biblia, joven que estás aquí, dice la Biblia que un día ese jovencito, yo me imagino que llorando, recapacitando, haciendo memoria, acordándose de todo lo que él tenía cuando vivía en la casa de su padre. Yo me imagino que él se ponía a pensar de todas las veces que él se levantaba a las 10, 11 de la mañana, como lo haces tú. Y solamente se levantaba e iba y abría el refrigerador y se servía de lo que había ahí, así como lo haces tú. Y yo me imagino que él se ponía a pensar en todas esas cosas. En la casa de mi padre no me hacía falta nada. En la casa de mi padre yo lo tenía prácticamente todo. Y dice la palabra, joven que estás aquí, que ese joven entró en conciencia y dijo, recapacitó y dijo: voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Me voy a reconciliar con él. No importa que me ponga a trabajar como uno de sus trabajadores, no importa, pero yo sé que en la casa de mi padre voy a estar mucho mejor que como estoy aquí. Que ese jovencito, estando todavía lejos de su casa, dice que todavía estaba a una distancia, retirado de su casa, cuando su padre ya estaba con los brazos abiertos, esperando que su hijo regresara. Así es, papá, joven que estás aquí, te quiero decir algo en esta tarde. No importa qué fue lo que tú dijiste, cuál fue, no sé, la mala decisión que tú tomaste en tu vida. Yo no sé si tú has discutido con tu papá, yo no sé si tú has discutido con tu mamá, pero déjame decirte algo, que no importa, joven, tú que estás aquí, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que de tu boca salió, tú necesitas saber que tu padre te ama. Tu padre que está en los cielos te ama, y él está dispuesto a perdonarte lo que sea. Lo que sea. Dice la Biblia que el hijo aún estaba a una distancia retirada y papá ya estaba con los brazos abiertos, esperando que su hijo llegara. Y déjame decirte que dice la Biblia que el hijo aún no llegaba a casa cuando ya papá iba encarrerado para con su hijo, para tomarlo en sus brazos. Y escucha esto que voy a decir, porque dice la Biblia que cuando el padre abraza a su hijo, su padre no le reprocha nada. Nada. El hijo le quería decir 1000 cosas, infinidades de cosas. Papá, perdóname.
Porque yo nunca debí de haber hecho lo que hice. Yo nunca debí de haber pedido lo que ni siquiera a mí me correspondía. Ese muchachito, escucha, tenía muchas cosas en su mente que le quería decir a su papá. Pero dice la Biblia que su papá solamente lo abrazó y no le importó todo lo que su hijo quería decirle. Y dice la Biblia que su papá lo abrazó y lo vistió con una ropa nueva. Le dio la bienvenida a casa. Dice la Biblia que mató el mejor becerro que tenía para su hijo, el que estaba muerto, pero había regresado a casa vivo. Joven que estás aquí, déjame decirte algo. No importa, tomando en cuenta el testimonio de nuestro hermano Sabi, de nuestra hermana Abigail, no importa cuál haya sido tu situación. Desde niño yo mencionaba que yo crecí con mucho rencor en mi corazón para con papá y para con mamá, porque yo sentía que de una manera u otra me habían dejado solo gran parte de mi niñez. Yo sentía que cuando yo más los había necesitado, me habían dejado solo. Y yo reprochaba, quiero decirlo así, le reprochaba a Dios. Y yo le decía a Dios de una manera u otra: ¿por qué mejor no me muero? Si yo no valgo nada, si yo nunca le importé a mi padre y a mi madre. Pero un día fui a la presencia de Dios. Me invitaron. Yo tenía la edad de 21 años, 21, 22 años, y me invitaron a un retiro carismático. Y cuando yo estaba en ese retiro, yo recuerdo que yo, aún lleno de coraje, de odio para con mis padres, voy al altar de ese lugar y yo empiezo a llorar delante de ese altar. Y cuando yo estoy llorando, yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo ya estoy casado, yo ya tengo una hija. No puede ser posible que yo siga sintiendo esto por mis padres. Quita este rencor de mi corazón. Es cierto que tal vez, no sé, mi padre trabajó o se la pasaba trabajando para darnos lo mejor, y mi madre también, y ellos en su ignorancia pensando que nos estaban dando lo mejor. Pero ellos no sabían el daño que me estaban haciendo. Y yo le decía esto a Dios allí en ese altar, yo llorando. Yo los necesitaba a ellos en mi vida. Muchas ocasiones estuve en peligro de muerte. En muchas ocasiones estuve en peligro de morir, siendo yo niño. No sé, de que me robaran, me mataran, me violaran, y mis padres trabajando. Y yo crecí con ese rencor. Y yo le reprochaba a Dios en ese altar. Y yo le decía: pero si en verdad tú existes, yo no quiero hacerle la vida miserable a mi esposa y a mi hija. Mi niña estaba chiquita. Yo no quiero hacerle la vida miserable a mi familia. Yo sabía que necesitaba sanar mi corazón. Es cierto, no estuvieron ahí conmigo, pero eso ya pasó. Quiero dejar todo eso atrás, le decía yo al Señor. En eso, mientras yo estaba orándole al Señor, va y se hinca delante de mí otro muchachito, otro jovencito. Y ese jovencito empieza a llorar delante de mí. Pero era un llanto diferente. Yo estaba llorando de dolor. Pero ese jovencito que se sentó, que se hincó delante de mí, lloraba diferente.
Y yo pude entender cuando ese joven estaba llorando, yo pude entender que el sufrimiento que él cargaba era mayor que el que yo portaba. Y yo oía, y cuando yo empecé a escuchar los gemidos de ese joven que estaba delante de mí, yo tuve que parar. ¿Qué es esto? Dije yo. Puede haber alguien que está sufriendo más que yo. Y el Señor me empezó a hablar en ese momento por primera vez. Por primera vez, porque yo no conocía a Dios. Por primera vez empiezo a escuchar una voz que me dice: cállate y escúchalo. Joven que estás aquí. En eso yo retrocedo y me hago hacia atrás. Me seco mis lágrimas. Cuando me seco mis lágrimas, empiezo a poner atención a los gemidos y los gritos del jovencito que estaba delante de mí. Y cuando lo empiezo a escuchar, en esos gritos y gemidos empieza a decir: Dios, tú sabes que yo no lo quería matar. Yo no lo quería matar. Ese jovencito le había quitado la vida a alguien. Y él no sabía si entregarse o no a la ley, a las autoridades. Él cargaba con una muerte en sus hombros y no sabía qué hacer. En eso el Señor me habla y me dijo, con voz audible me dijo: yo ya te sané. Y esto es para que entiendas que lo que tú viviste no es nada a comparación de los que están viviendo otros. En eso yo me volví a quebrantar y le pedí perdón al Señor. En eso yo pude perdonar a mi padre y a mi madre. Yo salí de ese lugar y fui a mi casa, joven. Salí de ese lugar y fui a mi casa. Y aquí están mis hermanas en carne que no me dejan mentir. Y convoqué a mi padre, a mi madre y a mis hermanas a una reunión familiar. Y yo le pedí perdón a mi madre y le pedí perdón a mi padre y a mis hermanas por todo lo que yo había hecho, el daño que le había hecho a mi familia, a ellas, a mi padre y a mi madre. Y dice la palabra, joven que estás aquí, que ese joven pródigo de Lucas capítulo 15 entró en razón y fue para con su padre y le pidió perdón y se reconcilió con su padre y regresó a casa. Y como una historia de cuento de hadas, dice la palabra que fueron muy felices por el resto de los días. Eres un hijo, eres alguien importante con una asignación en el reino de Dios.